Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así de que les enviamos un saludo a cada uno de los hermanos, donde quiera que se encuentren, nuestros familiares, compañeros de trabajo, amigos, y esperando que se encuentren bien, que la bendición de Dios siempre esté sobre sus vidas. Vamos esta hermosa tarde a continuar con los estudios que hemos venido tocando. Así es de que les voy a invitar a que abran la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Este día vamos a estar concluyendo con el capítulo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 1. Versículo 20 al 25. Aleluya. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 25. Aleluya. Cuando ya lo tenga, dice un amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Cristo ha sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado. Pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su confianza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, mediante el Espíritu se han purificado vuestras almas para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse los unos a los otros de corazón puro, con toda su fuerza, pues ustedes han vuelto a nacer. Y esta vez, no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Dejamos hasta ahí la lectura y, como siempre lo hago, hacer un resumen de lo que hemos estudiado. Si usted se recuerda, ¿cuál fue el tema que estudiamos la semana pasada? No sé si usted hace anotaciones o para recordarse un poco y tener siempre en memoria, pues, lo que nosotros estudiamos. ¿Quién se recuerda cuál fue el tema que estudiamos? O algo de lo que hayamos estudiado, no sé si usted se acuerda. Estudiamos un tema muy importante que para progresar, oiga bien, para progresar en la vida cristiana es necesario trabajar nuestra mente. Que para progresar en la vida cristiana es necesario trabajar en nuestra mente. Es decir, que usted y yo nunca vamos a progresar si no trabajamos nuestros pensamientos. Es decir, ese fue el tema. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente, hermanos, dijo Pedro, de lo que habíamos estado estudiando, que no debemos conformarnos. Es decir, no debemos asimilarnos a como éramos antes. Pedro dice, no se conformen a los deseos que antes tenían. No se conformen. Es decir, lo que él está diciendo que debemos de trabajar nuestra mente para progresar en nuestra vida cristiana. Si usted se recuerda, tocamos parte de lo que es Romanos 12, cuando Pablo aconseja y dice a los hermanos de Roma, él dice, bueno, por las misericordias de Dios, hermanos, les ruego que entreguéis sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es un culto o una dedicación racional, es decir, usando la razón. Es decir, que ese culto es el que a Dios le agrada. Un culto en donde
nosotros le entreguemos nuestra vida totalmente a Él. Eso quiere decir que debemos de rendir nuestra vida y nuestros pensamientos. Pablo dice a los romanos en el capítulo 12, dice él, que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces nosotros vamos a poder comprobar, dice Pablo, lo que es bueno, santo y agradable de parte de Dios. Es decir, cuando uno hace esos cambios, todo cambia. Y él dijo eso, que no nos conformáramos, porque nosotros, hermanos, somos muy conformistas, es decir, nos asimilamos y somos personas que muchas veces, hermanos, nosotros nos amoldamos a la vida y pareciera ser que nos sentimos cómodos, que no queremos hacer nada por nosotros. Es decir, Dios ha hecho su parte, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Es decir, que eso es lo que Pedro estaba diciendo. Debemos de vivir, dice, vidas que son agradables al Señor. Es decir, el Señor dice, sean santos, porque yo también soy santo. Es decir, sean diferentes a mí. Yo soy diferente, dice el Señor en otras versiones. Soy diferente a los demás dioses. Ustedes también van a ser diferentes a las demás personas, a las demás naciones. Es decir, cuando hacemos eso, hermano, es precisamente lo que Pedro nos aconseja. Entonces, Pedro ha venido dando una serie de pensamientos que a nosotros nos van a ayudar, porque como le dije yo, prácticamente ellos en cada una de sus cartas primero dan la teoría y después dan la práctica. Es decir, nosotros tenemos que leer las cartas porque así como Pablo, desde el capítulo 11 al capítulo 1, da la teoría, es decir, da la enseñanza, pero del capítulo 12 de la carta de los Romanos en adelante, Pablo da la práctica, es decir, cómo vivir, cómo hacer para poder llegar a conocer mejor a Dios. Eso es lo que Pedro también hace. En los primeros versículos, Pedro dijo que Dios nos había amado, que nos había escogido, que nos había santificado a través de Cristo, que nos había hecho nacer de nuevo. Es decir, él nos dice qué es lo que Cristo ha hecho, pero después él nos comienza a hablar de la práctica. Y esto es lo que hemos estado tocando precisamente en la práctica. Es decir, nosotros tenemos que trabajar nuestra mente para progresar en la vida cristiana. Pedro nos dice que Jesús fue entregado, el rescate por nosotros, dice Pedro, no fue con oro o con plata. Es decir, que nosotros deberíamos de estar felices porque el rescate que Dios pagó por nosotros no se dio con cosas corruptibles, como dice Pedro, oro o plata. Es decir, sino con la sangre preciosa, como de un cordero, dice, sin mancha. Es decir, cuando él habla sin defecto y sin mancha, dice, cuando habla de mancha, está hablando de que la vida de Jesús era perfectamente moral. Es decir, moralmente no tenía ninguna mancha. Es decir, él fue inmaculado. Y por eso Pedro hace esa referencia. Dice que nosotros, al igual que ellos, tenemos que ser así. Es decir, hermanos, llama la atención, porque le voy a decir algo. Si Dios pone como imitación la vida de Jesús, como norma suprema para nuestra vida, porque eso es lo que Dios pone. Es decir, Él quiere que seamos como su Hijo. Él nos ha dicho, y lo hemos estudiado anteriormente, que Él quiere que nosotros seamos como su Hijo. Esa es la norma suprema de Dios. Ahora, si esa es la norma suprema, quiere decir que Jesús es precisamente esa norma suprema, pero también a la vez es la parte humana moral de la santidad de Dios. Y Dios quiere que seamos así. Es decir, por eso nos ha puesto ese estándar de vida, que nosotros debemos de ser como su Hijo. Y como muchos apóstoles decían, imiten a Cristo como yo lo imito a Él. Es decir, nosotros tenemos que imitarlo en todo. Es decir, eso es lo que Dios espera, que lleguemos a ese estándar de vida, a esa madurez, para que nosotros podamos, hermanos, ser agradables delante de Dios.
Entonces aquí en los versículos que ahora nos toca estudiar, del versículo 20 en adelante, hay algo muy hermoso. Yo le he titulado a este tema un propósito o un plan eterno. Y le he puesto también precisamente la santificación experimentada. Es decir, podemos experimentar la santificación. Podemos llegar a eso. Porque aquí el apóstol Pedro habla algo muy importante. Versículo 20 dice, Cristo había sido destinado, dice, para esto, es decir, para morir, desde antes que el mundo fuera creado. Él fue destinado. Es decir, hermanos, que cuando Pedro dice que Dios destinó a su Hijo desde antes de la fundación del mundo, está hablando desde la eternidad pasada. Desde antes de que todas las cosas fueran creadas, ya Dios tenía un plan y un propósito para la vida de su Hijo. Él había sido destinado. Es decir, hermanos, que ya Dios había decidido lo que su Hijo iba a venir a realizar en la tierra. Es decir, tenía un plan y un propósito, ¿verdad? En sí mismo. Y venía a morir por nosotros. Ahora, esto no era algo nuevo, hermanos, para el pueblo de Dios. No era algo nuevo. Era algo como un misterio para las otras naciones, ¿verdad? Que el Hijo de Dios viniera a morir por los pecados de la humanidad. Esto era algo como un misterio. Pero para el pueblo de Dios, para el pueblo hebreo o el pueblo judío, precisamente era algo que ellos ya conocían, porque Dios a través de todo el sistema de ritos en el cual los judíos se criaron o ellos vivieron, es decir, Dios les mostraba a través de esos ritos que ya Cristo había sido destinado. Lo estudiamos anteriormente, como a través de Moisés, a través de Abraham, Dios ya le había mostrado ese cordero que iba a venir a morir por la humanidad, es decir, la promesa futura. Entonces, eso ya lo estudiamos. Pero también, hermanos, en esos ritos que ellos realizaban, Dios les daba a conocer a ellos. Y al conocerlo, recuérdese bien que habíamos estudiado en el tema anterior de que los profetas habían indagado acerca de esa gracia. Es decir, ellos conocían bien profundamente todo lo que Dios les revelaba. Y al revelarse, ellos no se quedaban con eso. Es decir, que ellos le comunicaban al pueblo. El pueblo sabía de eso que Dios iba a realizar a través de su Hijo. Y ellos tenían conciencia de todo, porque a través de todo ese sistema de rituales, Dios les daba a conocer a ellos cuál era el propósito y el plan que Dios tenía para su Hijo y para la humanidad. Así como en Éxodo capítulo 12, oiga bien, en Éxodo capítulo 12 se habla de que cuando el pueblo de Dios o el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud de Egipto, dice la palabra de Dios en el versículo del 3 al 6, en el capítulo 12 del Éxodo, dice que Dios les dio órdenes de que ese cordero pascual que ellos iban a comer antes de salir de la esclavitud de Egipto, dice que les dijo, aparten un cordero 10 días antes de que se sacrifique. Es decir, se iba a sacrificar el día 14, pero desde el día 10 ya se había apartado. Es decir, apartarse es destinarse para un propósito. Apartar un cordero era que ya ese cordero estaba destinado a realizar precisamente lo que Dios les daba a conocer a través de los ritos. Y ese cordero pascual precisamente apuntaba a la vida de Cristo. Es decir, así como Cristo ya había sido destinado, es decir, Dios tenía un plan, un propósito desde la eternidad de lo que su Hijo iba a venir a hacer. Entonces, lo mismo Dios se los comunicaba a través de los rituales. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 12. Si usted quiere, podemos verlo, para que usted vea que precisamente la Biblia, o el Señor a través de su palabra, le comunicaba al pueblo de todo esto a través de los ritos. Éxodo capítulo 12. Aleluya. Éxodo 12, versículo
3 al 6. Aleluya. Éxodo capítulo 12, ¿ya lo tienen? ¿Sí, ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, se lo voy a leer. Versículo 3 en adelante. Bueno, vamos a leerlo del versículo 1 para que hagamos las órdenes que Dios le da a Moisés. El Señor habló en Egipto a Moisés y a Aarón, oiga bien, y les dijo: este mes será para ustedes el principal o el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de las personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá de ser un cordero de un año, macho, sin defecto, y podría ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes y ese día todos y cada uno de Israel lo matarán al atardecer. Oiga bien, fíjese bien, fíjese qué hermoso cómo Dios a través de este sacrificio o a través de estos rituales que Dios le daba al pueblo de Israel, les estaba mostrando lo que ya Dios tenía pensado hacer con su hijo. Porque ese cordero representaba o prefiguraba o simbolizaba a su hijo. Dice, deberán apartarlo el día 10, es decir, ya lo destinaban para eso. Porque apartar es destinarlo para algo, ¿no? Entonces, ya estaba apartado. Ya estaba apartado. Y fíjense qué tremendo, cómo Dios les hace ver muchas cosas para que ellos se den cuenta. Les dice, deberá ser de un año. De un año. Uno se pregunta, ¿por qué de un año? ¿Por qué no un cordero o un cabrito que tuviera más años? ¿Por qué de un año? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar por qué un cabrito de un año? ¿Nunca se ha puesto a pensar? Porque eso es bueno estudiar la Biblia, estudiar los detalles de todo aquello que Dios pedía que se ofreciera. Fíjese que debe ser un cabrito, dice, o un corderito de un año, sin defecto. Ese corderito prefiguraba la vida de Cristo. Y cuando habla de un año, está hablando precisamente, yo solo quiero preguntarle algo para que usted tenga una idea de lo que le voy a decir. Cuando un niño nace y tiene un año de vida, de haber nacido, y usted lo toma en sus brazos, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que aprecia en ese niño de un año? La inocencia. Sí, pero hay algo más. Hay algo más. ¿Sabe qué es lo que uno puede ver en un niño de un año cuando recién nace? Ternura. Lo tierno. Y no solo eso, sino cuando usted lo toca, ¿qué piensa cuando lo toca? Lo frágil que es. ¿Sí o no? Entonces, un corderito de un año, es decir, cuando usted ve eso en ese niño, le estoy poniendo este ejemplo, que cuando lo ve esa fragilidad y ve esa ternura. O sea, la ternura habla del amor de Dios hacia su pueblo. Oiga bien, y la fragilidad de ese animalito, así como la vida de un niño, que es frágil. O sea, porque usted no puede apretar la vida o el cuerpecito del niño porque es frágil, le quiebran los huesitos. Entonces, la fragilidad habla de la docilidad que el Hijo de Dios iba a tener para tratar su Padre con él.
Oiga bien, habla de docilidad y habla de ternura, es decir, del amor que Dios tenía hacia su pueblo. A través de ese animal, Dios les estaba mostrando esa ternura, ese amor que él sentía por su pueblo. Y ellos lo sabían. Ellos conocían todo. Nosotros quizás lo desconocemos porque vivimos en una cultura diferente, pero a ellos, Dios, a través de todos estos ritos, les daba a conocer eso. Su ternura, a través del cabrito, su ternura, su amor hacia su pueblo y la fragilidad o la docilidad que su hijo iba a hacer. Por eso es que Jesús dice, aprendan de mí. ¿Qué dijo él? Que soy manso. Eso habla de fragilidad, ¿verdad? Alguien que es manso, alguien con quien se puede trabajar. Es decir, que al padre no le costó trabajar con el hijo. El hijo era tan dócil que él aceptaba todo lo que el padre le decía. Con nosotros Dios tiene grandes problemas. Nosotros no somos dóciles, nosotros no somos, como Jesús dijo, humildes. Dios tiene un gran trabajo para con nosotros, porque nosotros no nos dejamos trabajar de parte de Dios. Ese es el problema que Dios tiene. Pero con su hijo, esa fragilidad, es como que Dios les estuviera diciendo, miren mi hijo cómo va a ser. Va a ser tierno, va a ser lleno de amor, lo va a amar y va a ser frágil. Va a ser dócil para trabajar con él. Entonces, eso Dios les estaba mostrando a través de ese animalito cómo Dios podía trabajar con su hijo y de esa manera él podía trabajar con ellos también. Eso es lo que Dios les estaba mostrando. Entonces dice que el cordero iba a ser por familia y lo iban a apartar desde el día 10 para sacrificarlo el día 14. Ya estaba destinado. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, hermano. Por eso dice que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad. Ya Dios había hecho un plan. Ya Dios tenía todo en mente, el propósito que tenía para con su hijo. Oigan bien, ya Dios tenía en mente todo eso. Es como usted y yo. Usted piensa que cuando usted y yo venimos al Señor, cuando venimos al Señor es, aquí conocemos al Señor, o aquí Dios nos conoció. No, hermano. Mire, cuando usted y yo venimos al Señor, Dios ya tiene un plan en la eternidad. Una de las cosas que dice Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo también. Así dice Pablo a los Efesios. Es decir, que si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, es decir, que Dios ya tenía un destino para usted y para mí. Ya tenía un propósito y ese propósito tenía que llevarse a cabo. ¿Cómo? Usted no me lo pregunte. Pero Dios sabía que un día usted y yo íbamos a estar en este lugar. Íbamos a formar parte de esa familia. Íbamos a ser hijos de Él, porque Él ya nos había escogido desde la eternidad. Le voy a poner un ejemplo. Y en ese propósito, hermanos, que Dios tiene para con cada uno de nosotros, así como el que tenía con su hijo, allí estamos nosotros. Es decir, que Dios tiene ese propósito. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con Jeremías, capítulo 4? Si usted ha leído el libro de Jeremías, capítulo 1, el primer capítulo, del versículo 5 en adelante. ¿Qué es lo que hace Dios? Desde el capítulo 1, en el capítulo 1 de Jeremías, Dios le dice a Jeremías, desde antes que tú nacieras, ya te había escogido. Oiga bien, desde antes de que tú nacieras, estuvieras en el vientre de tu madre, dice, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te había santificado, es decir, te había apartado para algo. Apartar, destinar para algo. Oiga bien, ya te había escogido, ya te había apartado, ya te había santificado. Santificar es apartar para algo. Entonces, dice, desde antes, yo ya te había dado a las naciones como profeta. Oiga bien, ya Dios tenía un propósito que Jeremías iba a ser profeta y un profeta de los buenos. ¿Usted cree que el estar aquí es casualidad de nosotros? ¿Usted cree que el que yo esté predicando aquí es algo que a mí se me ocurrió? No, hermano. Dios ya tiene un propósito para cada persona. Aquellos que venimos al Evangelio respondemos a ese propósito que Dios tiene.
Yo le voy a decir algo, y se lo he dicho, y se lo dije a Dios también. Yo no quería estar acá. Yo no quería predicar. Ser cristiano mucho menos. Yo no quería. Yo me recuerdo que me invitaban a la iglesia y les dije, que yo deje de tomar. No, hombre, eso está difícil. Porque era borracho y parrandero. Me gustaba esa vida, pero ya Dios tenía un propósito. Cuando se llegó el momento o el tiempo designado por Dios, yo tuve que venir. No me pude resistir. No podemos resistirlo porque ya Dios tiene un propósito y ese propósito se va a llevar a cabo, le guste o no le guste a usted. Amén. Es decir, se va a llevar a cabo. Ahora, el que yo esté predicando, hermano, yo me recuerdo que a mí me dijeron, trabajé con varios pastores aquí en La Vega, y me recuerdo que hubo uno que me dijo, ¿sabe qué? Agarre el ministerio, predique usted, yo me voy a quedar atrás como usted está. Le dije, yo no quiero predicar. Yo no quiero. 5 veces preguntó. Me recuerdo que me lo dijo varias veces. Y yo siempre lo rechacé. Y aquí estoy. Aunque lo rechacé varias veces. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo pasó con Jeremías. Dios ya tenía un propósito desde antes del mundo. Ya lo había amado, ya lo había escogido, ya lo había santificado, es decir, apartado para ese propósito de que él iba a ser profeta. Incluso le voy a decir algo. Jeremías era un hombre tímido. No como Elías o Isaías, perdón, o como Ezequiel. Ellos tenían un carácter bastante templado. Eran diferentes. Yo no sé si usted ha visto los llamados que Dios le hace a Isaías y a Ezequiel. Cuando Dios le llama a Isaías, se le muestra todas aquellas visiones. Dice Dios, ¿quién irá por nosotros? Es decir, ¿quién llevará el mensaje? ¿Qué hace Isaías? Dice, aquí yo estoy, Señor. Él se ofrece. Jeremías era diferente. Jeremías le dice, Señor, yo soy niño. No sé hablar. Yo no quiero. Igual que Jonás. Fíjate bien. Le dice, no digas que tú eres niño. Yo voy a poner mis palabras en ti y a todo lo que tú vayas, a donde tú vayas, allí iré yo contigo y yo te voy a respaldar. Oiga bien, es decir, era tímido. Pero a pesar de su timidez, Dios le dijo, te necesito como profeta y vas a ser de los buenos. Vas a ser profeta de naciones. Oiga bien. Y aunque Jeremías, si usted lee el libro de Jeremías, dice que él no quería predicar. Y en varias veces dice que le dice, ya no voy a hablar de ti, me voy a cerrar la boca y no voy a decir nada. Y dice que adentro de él había un fuego que él no podía contener hasta que lo hacía hablar Dios de sus grandezas, diciéndole al pueblo lo que tenía que hacer, cómo regresar a Dios. Y dice Jeremías, me sedujiste. Es que Dios busca la forma, ¿no? Dios busca la forma como seducirnos. Dios sabe cómo funcionamos y Dios sabe por dónde llegarnos. Como Jonás, que se fue por otro lado. Sí, es decir, lo que usted y yo hagamos, hermano, si ya Dios tiene un plan y un propósito y Él ya lo tiene de la eternidad, usted y yo no lo podemos escapar. No importa para dónde vayamos, allá Dios va a hacer cualquier cosa para que nosotros cumplamos ese propósito. Y mientras estemos cumpliendo ese propósito, hermano, nadie nos va a poder hacer frente, como le dice el Señor a Jeremías, nadie. Pero ya cumpliendo ese propósito, nosotros nos vamos. Ya cuando usted y yo hemos cumplido con aquel plan que Dios tiene, ahí se acaba la vida. Ahí se acaba. ¿Sí? No hay más. Si no, lea Apocalipsis, lo que Dios hace con los 2 testigos. Dice que nadie les podía hacer frente. Pero cuando ellos terminaron de dar testimonio, dice que la bestia les quita la vida. Pero ya habían terminado ese plan y ese propósito que Dios tenía para ellos. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando ya Dios diga, ya cumpliste lo que yo quería, ahora te llevo. Y nos vamos.
Cuando Pablo había cumplido, él dijo, he terminado mi carrera. ¿Por qué? Él sabía. He terminado mi carrera y lo he hecho con gozo. Mi vida está para ser sacrificada. Es decir, Pablo sabía que ya el tiempo que Dios le había dado para que él fuera ese instrumento que Dios iba a usar, se había terminado. Es decir, hermanos, que la vida tiene un propósito en nosotros. Por eso usted y yo debemos de estar aquí, contentos, felices, agradando a Dios, ¿sí? Dándole gloria, exaltación. ¿Por qué? Porque, hermanos, para que Dios piense, para que estemos en la memoria de Dios desde antes de que todo fuera creado, hermano, eso es algo hermoso. Yo les aseguro que aquí hay gente que no se acuerda de usted, pero Dios ya lo tenía en mente a usted. Amén, ya lo tenía gloria en su a corazón Dios. antes de que todo fuera creado. Así es como Dios nos muestra el amor. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere que nosotros nos demos cuenta cuánto nos ama, hermano. Por eso, hermanos, a través de todo ese ritual, Dios les daba a conocer a ellos cuánto los amaba, cuán frágil era Él, que esa era la idea de que Él tenía con su pueblo, quería trabajar con ellos. Pero su pueblo era duro. Él les dice, ustedes son bien duros de servir. Así les dice. Ustedes no se les puede hacer que la nuca o que se tuerzan ustedes porque son duros. Es decir, habla de la dureza que ellos tenían, en la que Dios no podía trabajar con ellos. Y esa es la forma en cómo nosotros estamos también. Nosotros debemos de ser dóciles. ¿Usted quiere progresar en la vida cristiana? Déjese trabajar por Dios. Dios no obliga a nadie, hermano. Amén. Nosotros tenemos que hacerlo voluntariamente. Por eso dice que Jesús ya era destinado. Es decir, el propósito de Dios para con su Hijo ya estaba. Y ese propósito se cumplió. Y de igual manera se va a cumplir el propósito con nosotros. Ya estaba destinado. Y por eso dice aquí, versículo 21. Miren lo que dice. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual los resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su confianza y su esperanza. ¿En quién? En Dios. El Jesucristo fue el medio para llevarnos a Dios. Él fue el medio. Y dice Pedro, ahora ustedes, oigan lo que Pedro va a decir aquí, ahora ustedes, que alguien me lo lea, es algo muy hermoso lo que Pedro dice. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Usted entiende esto? ¿Usted entiende lo que Pedro nos está queriendo decir? Oiga bien. Pedro les dice a los de la diáspora. Y también nos dice a nosotros. Ahora dice Dios, habiendo purificado vuestras almas. ¿Qué es purificar? ¿Qué es purificar? ¿Quién sabe qué es purificar? Limpiar nuestro corazón y ¿Sí? sacar toda maldad. Dios ha limpiado. ¿Y ha limpiado qué dice? Nuestra alma. ¿Y qué es lo que Pedro está diciendo? Cuando habla del alma, dice, ha purificado vuestras almas. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? ¿Ah? O sea, nuestra alma, recuérdese, que usted y yo estamos compuestos de tres cosas. Cuerpo, alma y espíritu. Tres cosas.
hay dos cosas que son inmateriales. Cuando Pedro dice que hemos sido purificados en nuestra alma, está hablando de que Dios quiere limpiar ha limpiado nuestros pensamientos. Porque en el alma, oiga, en el alma está la parte emocional y la parte racional. Tenemos dos partes en el cerebro, la racional y la emocional. Es decir, la parte que está asociada con los sentimientos y emociones. Y por eso es que dice Alma que pecar esa morirá. Exacto. ¿Por qué va a morir? Porque no está limpia. ¿Por qué Dios quiere limpiar nuestros pensamientos? ¿A dónde está la corrupción? No está en el corazón, está en la mente. Ahí está la corrupción y está la contaminación. Por eso es que cuando nosotros tenemos contaminada nuestra mente, oiga bien, y la tenemos llena de corrupción, eso contamina todo. Amén. Contamina nuestro cuerpo. Y por eso nos enfermamos. Recuérdese, exacto, recuérdese que hay un dicho que dice, mente sana, Cuerpo sano. cuerpo sano. Es decir, eso es lo que Dios quiere. Fíjense que hay algo que en nuestra vida está en esa parte emocional y en esa parte analítica, que tenemos esos dos hemisferios en el cerebro. Precisamente, hermano, hay un sistema límbico, así se llama, en donde está una parte que se le conoce el hipotálamo, que es precisamente la parte, el hipotálamo, con la parte de este lado emocional, es donde se guardan las emociones y todas aquellas cosas que queremos recordar. Y está el hipocampo. Es decir, este sistema que funciona en nuestro cerebro es el que Dios quiere cambiar. Es decir, aquí está la corrupción, hermano. Aquí está la corrupción. Si usted y yo no nos preocupamos, se recuerda que estuvimos estudiando que para progresar en la vida cristiana hay que trabajar nuestra mente. Ahora, esto es parte nuestra con la ayuda de Dios. ¿Se recuerda? Pusimos el ejemplo del apóstol Pablo a los Corintios. No sé si usted se recuerda. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que Pablo pone de ejemplo? La carrera atlética en los estadios. Él dice, yo golpeo mi cuerpo. Cuando dice yo golpeo mi cuerpo, está diciendo, yo disciplino mi cuerpo. Es decir, dice, yo me domino a mí mismo. Es decir, Pablo no dejaba que sus pensamientos lo guiaran. Pablo no se acomodaba a sus pensamientos. Sus pensamientos decía, yo quiero algo, y ahí iba él. No. Pablo dominaba esos pensamientos. A esto es lo que se le conoce como dominio propio. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos ese dominio propio, podemos hacer que nuestro cuerpo nos obedezca, no nosotros. No el cuerpo a no nosotros al cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo, dice, me disciplino y me dice, hago que mi cuerpo me obedezca. Oiga bien. Nosotros no, hermano, a nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros no queremos trabajar esto. No queremos. ¿Y cómo es que Dios limpia esto? ¿Cómo es que Dios limpia? Allí lo dice. Dice, vuestra mente, yo no le voy a poner alma. Dice, Dios ha purificado vuestra mente por la obediencia a la verdad. Oiga, ¿por qué será que muchas veces no podemos limpiar nuestra mente? Porque no somos Porque no somos obedientes a la verdad. ¿Qué es la verdad? Es su palabra. Es su palabra. Él dijo, yo soy la verdad.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Oiga, es decir, dice que hemos purificado nuestra mente a través de la obediencia a la verdad. Es decir, a la obediencia a su palabra. Es de esa manera que se purifica. Oiga bien, a veces uno quiere limpiar su mente, dice, quiere estudiar libros, quiere ver películas, quiere ver esto. ¿Cómo poderla limpiar? No, dice la Biblia, oiga, ¿con qué limpiará el joven su camino? Cuando habla de camino, habla de vida, la forma de vida que se lleva. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué dice? Con obedecer su palabra. Obedeciendo su palabra, el joven limpia su vida. Y lo mismo dice Pedro. Dice que nos ha purificado la mente, es decir, nos ha quitado esa corrupción, esa contaminación. ¿Te recuerdas que una vez dijo el Señor que de dónde salen los malos pensamientos? Dice, los hurtos. Dice, las infidelidades. Todo lo malo sale de aquí. De aquí sale. O sea, si nosotros logramos tener dominio aquí, hermano, la vida cristiana va a ser mejor para nosotros. Va a ser bien llevadera. Dice que han purificado vuestras almas mediante la verdad. Dice, obedeciendo la verdad mediante el Espíritu. Es decir, el Espíritu es el que hace ese trabajo de nosotros. Él nos ayuda. Es decir, no es cosa de nosotros, es cosa de Dios. A través de ese Espíritu, Él purifica nuestras mentes. Las limpia de contaminación. Y por eso dice aquí que ya limpia nuestra mente mediante el Espíritu, que ya nos ha purificado, nos ha limpiado. ¿Qué es lo que dice que podemos hacer? ¿Qué es lo que dice que podemos hacer? Ahí lo dice. Nos amemos unos a otros. Dice, pueden amar sinceramente. Se fija que ahora en día la gente ama, pero no sinceramente. ¿Cómo ama la gente? De manera hipócrita. ¿Por qué? Porque hay contaminación aquí. Ahí está todo lo sucio. Ahí está todo lo que nos afecta. Por eso es que nosotros no podemos amar sinceramente a los hermanos. Por eso es que hay conflictos en nuestra vida, no solo en nuestra familia, sino con compañeros de trabajo, con vecinos, con amigos. ¿Por qué? Porque aquí está la contaminación. Pero ya con nuestras mentes purificadas, es decir, limpias, podemos amar sinceramente. No fingidamente. Porque muchas veces nos abrazamos. Ay, te amo, mi hermano. Hasta besos se dan. Sí. Así es la vida humana, hermano. Ahora, si no vean lo que Judas hizo. Por eso dicen el beso de Judas, Dios. Cuando vio al Señor ahí en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Él se había quedado haciendo planes para entregarlo. Y cuando llega con los guardias, como no podían reconocer a Jesús porque se parecía a todos los discípulos. Que yo bese. Entonces les dijo él, les voy a dar una señal. Al que yo bese, ese es. ¿Sí? Como él se parecía a los discípulos. Isaías 53 dice que en él no había apariencia hermosa para desearle. Es decir, él era igual que cualquier ser humano, igual que sus discípulos. Así era. Entonces cuando Judas llega, dice, sale y lo ve, sale corriendo para donde él. Lo abraza y le da un beso. Pero como el Señor sabe la hipocresía, conoce la hipocresía, ¿qué es lo que le dijo? ¿Ah? ¿Qué es lo que le dijo?
con un beso entregas al Hijo del Hombre. Mire qué tremendo, hermano. Y yo le voy a decir algo. Judas es el prototipo de gente que ama de esa manera. Ese es el prototipo, esa es la imagen del cual el hombre vive de esa manera. O sea, muestra amistad, pero es fingida. Mucha gente se identifica con ¿Sí? Fingen, ay, que te amo, ay, que no sé qué, pero nomás se da la vuelta, está criticando, le está metiendo el puñal en la espalda, ay, me cae mal esa mujer, ush, así dice la gente. Pero enfrente de ella, ay, son una mierda. O sea, dice Pedro, ya que Dios ha limpiado, purificado vuestra mente de la corrupción y de la contaminación, yo le voy a decir algo. Hay algunos que dicen de que la contaminación se da por medio del ambiente en el que estamos. Yo le voy a decir algo. Jesús vivió en un ambiente en donde no había contaminación. Jesús vivió en un ambiente Más peor, contaminado. Contaminado como usted no tiene idea. Y él nunca contaminó su muerte. Es decir, que podemos vivir en un mundo contaminado. Podemos vivir en un mundo contaminado cuando nuestras mentes están limpias. Hay mucha gente que dice, me voy a ir para otro estado porque aquí es un estado que hay mucha corrupción. Es que la corrupción no está en el lugar, la corrupción está aquí, en la mente. Y a donde quiera que vaya, va a llevar la corrupción, porque esa tenga usted. Donde haya un ser humano, ahí va a haber corrupción. No es el lugar. Mira, hermano, aquí, Las Vegas. ¿Por qué muchos no vienen aquí? Muchos que son cristianos dicen, yo no voy a Las Vegas porque allá muy corrupto. Es que la corrupción está no en el lugar, sino en las personas. Cuando esas personas piensan así, es porque ellos saben que venir aquí se van a ir a meter a los nightclubs, se van a ir a meter a las maquinitas, ¿verdad? Los casinos. Sí. Esa gente sabe que venir aquí no va a resistir. Mire, yo le voy a decir algo, tengo años de vivir aquí y yo nunca le he ido a poner un centavo a una máquina, nunca. Nunca he ido. Nunca he entrado a un lugar de esos donde bailan las mujeres, no, nunca. Es decir, porque en la contaminación no está en el lugar, está aquí. Y hay mucha gente que dice, no, yo me voy porque voy a huir de la contaminación, de la corrupción. No, si usted la lleva. No importa para dónde se vaya. La corrupción y la contaminación ven la mente humana. Por eso es que el interés de Dios en nuestra vida es limpiarnos de aquí. Si Dios nos limpia de aquí, nosotros en nuestra vida cristiana, hermano, va a ser mejor. Va a ser mejor. Porque él dice, ya ustedes han sido limpios de vuestra alma y ahora, dice, ustedes han sido limpios por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Ahora pueden amar sinceramente. Porque ya tenemos una mente que está libre de contaminación. Ya usted cuando ame a su hermano no va a pensar y decir, qué apesta. Porque hay hermanos que no se quieren sentar ni cerca, ¿no? Uy, es que no se baña. No. Es decir, hermano, cuando ya nosotros estamos limpios de aquí, no nos importa. Miren, Jesús a todo el mundo abrazaba. Amén. Porque él, por eso dice Pedro, que él era sin mancha y sin contaminación. Cuando habla de mancha, está hablando de una mente moral. Oiga bien, hay palabras que nos dan a entender cómo era Cristo, sin defecto y sin mancha. Es decir, moralmente Jesús podía tener contacto con todo el mundo, hermano.
podía tener contacto con todo el mundo. Yo le voy a decir algo. Los escribas y fariseos no tocaban un leproso. ¿Saben por qué? Se contaminaban Se también. contaminaban. Sí. Jesús tocaba a los leprosos y como él era moral, los limpiaba. Sabían los milagros. Él podía tener contacto con todo el mundo, con los leprosos, con las prostitutas. Es decir, eso no lo contaminaba a él. Es decir, podía tener contacto con todo el mundo. Me recuerdo de un pastor, hermano, con el que estuvimos compartiendo local hace años, allá por la Nelly casi. Me recuerdo esa vez que dice el pastor, hermano, yo al ir a un casino, yo no puedo ver a las mujeres desnudas. Si voy ahí, hermano. O sea, ¿a dónde estaba lo malo? No estaba en el casino. Estaba en su mente. Porque hay gente que dice, no, hermano, yo a un casino no, y hermano, yo ya voy para 22 años trabajando en el casino. Yo veo normal las cosas. Dijo un hermano que uno dice, para no contaminarse, tiene que usar la técnica del rebote. Y eso es así, hermano. ¿Sabe cuál es la técnica del rebote? No es que usted va a rebotar con pelota. No, la técnica del rebote es que si usted mira a alguien, debe de cambiar su vista. Esa es la técnica del rebote. Es decir, porque el problema es que usted fije bien su mirada. Lo contemple. Y está contemplando aquello, como hizo Eva con la fruta. Dice que la miró, la examinó, la vio bien, y dice que dijo, qué rica es esa manzana. Así dice la gente, manzana, pero eso no era manzana, Sí, el no fruto. dice. Ella dijo, qué sabroso ese fruto. Y dice que lo tomó y comió. ¿Por qué? Porque lo contempló. Es decir, una cosa le voy a decir, hermano, el diablo nunca nos va a poner algo feo. O algo que no nos gusta. Lo va a poner algo que nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque él conoce lo que a usted y a mí nos gusta. Amén. Y él no nos va a poner algo que no nos gusta. Y otra cosa, el pecado es atractivo, hermano. ¿Sí? Es sabroso, como dice la Biblia. La Biblia dice que el pan en lo oculto, cuando habla de pan, está hablando de pecado. El pan en lo oculto es sabroso. O sea, eso tiene el pecado. Por es que le digo, ese pastor decía, no, si yo voy al casino, ay hermano. Y a veces decía, qué bárbaro este hermano. Entonces, todavía la palabra de Dios no ha trabajado, ¿no? Es decir, porque eso es lo que dice Pedro. Por la obediencia a la palabra, hemos sido purificados de nuestras mentes. Por la obediencia. Cuando usted y yo somos obedientes a la palabra, Dios comienza a trabajar, hermano. Porque Dios conoce el deseo que tenemos de agradarle a Él. Él lo conoce. Y si conoce ese deseo suyo, ¿usted cree que Dios se va a quedar de brazos cruzados y no va a hacer nada? Usted sabe que si usted está queriendo santificarse o apartarse o ser santo como Él es, ¿usted cree que Dios va a quedar de brazos? Pues voy a ver si puede, voy a ver qué hace. ¿Usted cree que Dios se queda de brazos cruzados? No, hermano. Dios le da los recursos. Dios trabaja con nosotros. Ahora ya podemos amar, dice Pedro, porque ya ustedes están limpios. Ya no tienen contaminación. Su mente está como la de un niño. Eso es lo que va a decir más adelante. ¿Está bien lo que dice Pedro? Se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Oiga. ¿Por qué para amar sinceramente a los hermanos? Dice, unos a otros con corazón puro. Oiga, con corazón limpio. Cuando habla de corazón, está hablando de mente. Está hablando de mente. Porque
Porque usted sabe que el corazón es un músculo órgano. con carne, es un órgano. El corazón no piensa. El corazón no tiene sentimientos. Los sentimientos están aquí, en este hemisferio, que precisamente está el hemisferio que es calculador y el emotivo. Aquí están las emociones. Ya pueden amarse unos a otros con corazón puro, es decir, con mente sin contaminación. Con una mente limpia. Ya pueden amarse. ¿Y sabe qué fue lo que Jesús dijo? ¿Sabe cuál fue el problema, hermano? Oiga bien. Por eso dice que ya podemos amar sinceramente a los hermanos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay conflicto, hermano, en las iglesias. Hay hermanos que no se llevan y están alabando al Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, levanten manos santas. Levanten manos santas. ¿Por qué la Biblia dice levanten manos santas? ¿Qué significan las manos? Nuestras manos representan las obras, lo que yo hago. Levanten manos santas, pero hay mucha gente, hermano, que está levantando, pero al que está a la par no le habla. Y cuando se van, ni siquiera la mano le da. Mejor le da la espalda, porque no quiere verlo. Y si se encuentran por camino, mejor se mete por otro callejón, para evitar el contacto. Y son cristianos. ¿Sabe cuál era el distintivo que Jesús dijo? Por el cual el mundo los iba a identificar que nosotros somos sus seguidores. ¿Sabe cuál fue el distintivo que él dijo? Por los frutos los conoceréis. No dijo por sus frutos. Dijo, ámense como yo los he amado. Ámense como yo los he amado. Porque entonces el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. Es decir, el amor es el distintivo, hermano, de que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué dijo Jesús, ámense como yo los he amado? Porque el amor que Jesús demostró era un amor de servicio y de acción. Y no solo esto, sino un amor incondicional. Es decir, él amaba a quien, todo el mundo. A todo el mundo. ¿Y por qué dijo ámense como yo los he amado? Porque en ese capítulo de Juan, capítulo 13, creo que es, versículo 34 al 35, Jesús dice, si ustedes se aman, el mundo los va a conocer. ¿Por qué? Porque en ese capítulo habla de cuando Jesús dice, se quitó el talí, se refajó una manta, agarró un herrillo con agua y le comenzó a lavar los pies a los discípulos. Y ahí estaba Judas. Ahí estaba Judas. Es decir, que el distintivo del amor es algo muy incondicional. ¿Por qué? Porque se puede amar hasta el peor enemigo. Hasta el que le hace mal. Hasta las personas que son difíciles. Se pueden amar. Por eso dijo, amen como yo he amado. Es decir, Jesús, hermano, él no dijo, uy, ahí está Judas, no le lavo los pies. Se los lavó sabiendo quién era Judas. Porque él dijo, cuando Pedro le dice, no me voy a dejar lavar, le dice, si no te lavas los pies no vas a tener parte conmigo. Entonces le dijo Pedro, no, entonces no me laves los pies, lávame las manos, la cabeza, es decir, báñame. Y le dijo al Señor, es que el que está limpio no necesita lavarse la cabeza ni las manos, solamente los pies. Pero aquí les dijo, no todos están limpios. Oiga, no todos. Y dice Juan, hablando de Judas, que era el que le iba a entregar. Jesús sabía que Judas le iba a entregar. De antemano, Jesús lo sabía. Pero aún así, oiga, comía en el mismo plato. Oiga, qué amor, hermano. Oiga, qué amor. Comer sabiendo. Usted comiera, si alguien lo quiere matar, si alguien le quiere matar, ¿usted comiera con él? Difícil.
Difícil, ¿verdad? Mostrar ese amor hacia alguien que le quiere hacer daño a uno. Hermano, eso es difícil. Eso es difícil. Pero aún así, Jesús comía juntamente en el mismo plato con Judas. Oiga, sabiendo que le iba a entregar, le lavó hasta los pies. Es decir, lo amó. A pesar de lo que Judas era. Ese es amor. Yo quiero llevarlo a Juan, la carta de Juan, que está allí adelantito. Después de la segunda carta de Pedro. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Versículo 11 en adelante. Miren lo que Juan dice. Este es el mensaje que han oído ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros. Oiga lo que Juan dice. Este es el mensaje que nosotros hemos oído, que nos amemos unos a otros. ¿Quién dijo que se amaran unos a otros como él los había amado? Era Jesús, ¿no? Era el mensaje que ellos habían recibido. Oiga bien. Que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín. Oiga lo que está diciendo. Cuando alguien no lo ama a usted, ay, hermano Caín, diga. ¿Qué es lo que hacía Caín? ¿Qué es lo que hacía Caín? Caín no amaba a su hermano. A ver, no lo amaba y le quitó la vida. Su mismo hermano. Hermano, ¿qué es lo que está pasando ahora en día? No, entre las familias hay grandes conflictos. Hermanos que matan a sus hermanos, o hermanos que matan a su madre, o hijos que matan a sus padres. Esposos que matan a sus esposas, esposas que matan a sus esposos. Ahora, ¿por qué? Estamos llenos de Caín, ¿verdad? Que nos odian. Fíjese que aquí dice él, no sean como Caín. Caín era malo, dice. Y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque los hechos, es decir, lo que Abel hacía, los hechos de Caín eran malos, dice, y los de su hermano eran buenos. Oiga, Abel hacía cosas buenas. O sea, un odio sin razón. Envidia. Una envidia. Un odio sin razón, eso era envidia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe que cuando usted hace cosas buenas y hay gente que lo odia, hermano, así sin motivo? Cuando usted hace cosas, me cae mal porque solo ayudando a la gente. O sea, sin motivo. Ese fue el odio que le pusieron a Jesús. Por eso él dice en los salmos, sin motivo me odiaron. Sin motivo, sin causa, sin hacerle daño. Él hacía cosas buenas, Jesús. Lo mismo Abel. Abel es el tipo o el prototipo de lo que es Jesús. Abel hacía cosas buenas. Oiga, eran los primeros hijos de Adán y Eva. ¿Y qué es lo que hizo Caín con su propio hermano? Lo mató. Lo mató. Por envidia. Porque hacía cosas buenas. Por eso es que Juan dice, si el mundo los odia, hermanos míos, dice, no te extrañen si los del mundo los odian. Oiga, no se extrañen si el mundo los odia. ¿Por qué no puede odiar el mundo? Porque usted hace cosas buenas. Cuando usted hace trabajos y todo, ay, qué bruto, qué tonto, me cae mal. Dice la gente. Sus compañeros de trabajo, cuando usted es una persona que trabaja y hace las cosas bien.
se comienza a ganar el odio. Lo comienzan a aborrecer. ¿Por qué? Porque usted es bueno. Dice, hermanos, no se extrañan si el mundo los odia. Dice, versículo 14, mire, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. Oiga, amamos a nuestros hermanos. ¿Qué dice ahí? El que no ama está muerto. Oiga, les hago una pregunta. ¿Ustedes me aman? ¿Me aman? Yo sí. ¿Sí me aman? Amén. Amén. ¿Con amor puro y sincero? Amén. Amén. ¿Sí? Porque es lo que dice ahí. El que no ama, dice, está muerto. Oiga bien lo que el Señor dice, lo que Juan está diciendo. El que no ama, está muerto. Y vea lo que dice más adelante. Dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Oiga, Homicida. es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en sí mismo. Es decir, no hay tranquilidad. Alguien que odia, que odia, dice, el que odia a su hermano es un asesino. O sea, porque le voy a decir algo. El odio nos conduce a ser asesinos. Así se comienza por enojo. Se va creando ese resentimiento y llega a tener envidia. Y la envidia fue la que llevó a que Caín matara a su hermano Abel. El que odia a su hermano es un asesino, es decir, como que ya lo haya matado. Oiga bien. Y dice que el que odia a otro hermano no tiene vida eterna en sí mismo, es decir, no tiene paz. Cuando usted odia, cuando una persona odia, no tiene paz, hermano. Por eso dice Juan, no tiene vida en sí mismo. Amén. Oiga, oiga qué tremendo. No tiene vida en sí mismo. Y dice también, dice, conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así que también nosotros debemos de dar la vida por nuestros hermanos. Oiga qué hermoso. ¿Usted estaría dispuesto a dar la vida por mí? ¿Ah? Pregunto. ¿Estarían dispuestos a dar su vida por mí? Hermana, ¿estaría dispuesta a dar su vida por mí? Sí, hermano. Yo le voy a decir algo, me recuerdo para la pandemia. Me recuerdo. Es un recuerdo que nunca se me va a borrar de la mente. Me recuerdo que un hermano que estaba con nosotros le dio COVID. Y me recuerdo que me habló. Me dijo, hermano, esto y esto me está pasando, no puedo pararme, no puedo ir. Y me fui, hermano. Porque ese hermano lo he amado mucho. Le demostramos el amor, mi esposo y yo. No solo con palabras, sino con hechos. Y me recuerdo que me fui, agarré la troca y me fui. Lo agarré, empezó, lo subí a mi troca. No me importó que estuviera infectado de COVID. Como a la semana me dijo, hermano, tengo COVID. A la semana ya me había enfermado. Y estuve a punto de morirme. Es decir, no me importó. Eso es lo que dice él. Nosotros debemos de estar dispuestos, dice Juan, a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Es decir, si usted ve una necesidad, hermano, grave, hacer lo que se pueda. Así como Cristo dio su vida por nosotros, dice Juan, debemos de estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Porque ese es amor en práctica. Y dice, más adelante, pues si uno es rico, por nuestro ejemplo, y ve a su hermano que necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Oiga, otra cosa. Es decir, amor en acción. El amor no es solamente decir, ay, te amo, hermano. El amor se demuestra.
se demuestra. El amor no es solo palabras, el amor no es solo un sentimiento como nosotros pensamos. El amor se demuestra en acción. Por eso hay un dicho que dice que el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Exacto. O sea, usted le puede decir a alguien, te amo, pero a la hora que hay una necesidad, como dice Juan, usted no tiene amor. Su amor es falso, es fingido. Su amor es hipócrita. Así dice Juan. Y dice más. Dice, hijitos míos. Oiga cómo Juan trata a los hermanos. Oiga con qué ternura, con qué... Oiga, fíjese. Hijitos míos, les dice Juan a los hermanos. O sea, él aprendió ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Jesús era tierno con los discípulos. ¿Se recuerda en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, cuando dice que ellos están pescando, están allá adentro y no han pescado? Les dice, hijitos. Es decir, los discípulos aprendieron de su mejor tutor, de su maestro. ¿Por qué? Ellos veían. ¿Sabe cómo se aprende? ¿Se recuerda en el capítulo 1 de Juan por qué cuando llegan, dice Felipe y Andrés le dicen, Señor, ¿a dónde moras? ¿A dónde vives? Y él les dijo, ven y vean. Lo que esos discípulos le estaban diciendo a Juan, les dice, ¿cuál es tu escuela? ¿Qué es lo que enseñas? Entonces les dijo, vengan, vivan conmigo y se van a dar cuenta qué es lo que enseño. ¿Y qué es lo que Jesús enseñaba? A través de los hechos. Y sí, dice la Biblia, y se quedaron con él todo aquel día porque ya era tarde. Oiga, es decir, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Viva con él un mes. Y se va a dar cuenta quién es Andrés. Es decir, Jesús les enseñó a través de los hechos. La escuela de Jesús era lo que él hacía. El amor que impartía. ¿Cómo era él con la gente? Esa era la forma en cómo él enseñaba. Es decir, con hechos. Hijitos, dice Juan, porque lo aprendió de Jesús. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. Oiga, el amor hay que demostrarlo con hechos. Amén. Hay que demostrarlo con hechos, no con palabras. Porque hay muchos que le dicen a la mujer, yo te amo, pero no lo demuestran. La tratan mal, la insultan, la golpean. Ay, perdóname, mi amor, que no quería hacerlo. ¿Cómo que no quería hacerlo? Es que yo te amo y por eso le pega. Por eso la trata como la trata. No, Pedro, este mismo Pedro dice que a la mujer hay que tratarla como ¿a qué? Como a vaso frágil. Como a vaso frágil. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe qué es un vaso frágil? Usted sabe que un vaso no se puede, incluso los vasos, hay a veces fuera de las cajas donde los vasos van, dice, no poner nada encima, no estivar nada encima. ¿Sabe por qué? Porque son Porque los quiebra, son sensibles, y así es la vida de la mujer. Por eso Pedro aconseja, dice, traten a la mujer como a vaso frágil. Así trátenla. Oye, hermano, ¿usted cree que no se va a ganar el corazón de una mujer, un hombre que la trate de esa manera? Yo le aseguro que alguien que trate a la mujer con esa fragilidad, esa mujer... ¿Cómo lo va a querer dejar? No, hermano, va a pelear porque no se lo quite. Va a hacer cualquier cosa por tenerlo contento. ¿Sí? Va a hacer cualquier cosa.
Va a llegar del trabajo, le quita la mochila, te lavo los pies, que esto y lo otro, que mira que esto, que no. O sea, ¿quién no va a querer tener una mujer así? Sí. Es bonito, hermano, cuando lo tratan bien. Y yo le digo esto por experiencia. Yo a veces vengo en mi trabajo, vengo cansado y me dice mi esposa, ¿le lavo los pies? No, mija. Ahí me dice, le lavo los pies. Le doy un masajito. Oye, hermano, pues es que me ha ganado. Sí, pues es que todo mi sueldo para ella. Sí, ella maneja mi dinero. Yo no manejo el dinero. Cuando quiero dinero, le digo, deme dinero, si tiene. Porque me ha ganado. Todo es para ella. Cualquier cosa que yo hago ando pensando siempre en ella. ¿Por qué? Porque me ha ganado. ¿Y por qué se ha ganado? Igual, por lo trato, por el trato. Es decir, por eso dice, no se amen de palabras. Ámense con hechos. Con hechos. Es así como se ama. Nos vamos a Pedro. Yo lo quise llevar ahí. Porque dice que así que amémonos unos a otros de corazón puro. Y con toda nuestra fuerza, dice, oiga. Con toda nuestra fuerza. Pues ustedes, dice, han vuelto a nacer. Oiga. Esto es lo que Nicodemo no entendía. Ustedes han vuelto a nacer. Usted sabe de que hay personas que dicen, si yo tuviera la oportunidad de volver a nacer, mi vida fuera diferente. ¿Usted ha oído a personas que dicen así? Si yo tuviera la oportunidad de volver a nacer, yo no hiciera las tonteras que he hecho, mi vida fuera diferente. O sea, yo le voy a decir algo, yo desperdicié muchos años de mi vida haciendo tonterías, estupideces, haciendo burradas. Y a veces digo, ¿por qué? Porque no conocía al Señor todavía, pero es que lo conozco. Yo digo, si yo tuviera la oportunidad de nacer de nuevo, hermano, lo primero que fuera es buscar de Dios. Es buscar de Dios. Porque hay mucha gente que ha desperdiciado su vida, ha hecho cosas que se arrepiente, pero ya no las puede cambiar. Pero si nosotros tuviéramos la oportunidad de volver a nacer, y eso es lo que Pedro dice, ámense con todas sus fuerzas porque ustedes han vuelto a nacer de nuevo. ¿Se recuerda que eso es lo que no entendía Nicodemo? ¿Se recuerda por qué Nicodemo llegó de noche y le dice a Jesús, le dijo Jesús, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? Y Nicodemo se queda pensando y le dice, ¿cómo es eso? Puede entrar. ¿Puede un hombre siendo viejo entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Cuando Nicodemo le dijo eso, le dijo el Señor, maestro de Israel, ¿eres? ¿No sabes esto? Es decir, ¿no sabes cómo nacer de nuevo? El que nace del agua, oiga, y del espíritu. Es decir, se nace del agua y del espíritu. ¿Qué significa el agua? Es la palabra de Dios. Y aquí dice Pedro que el espíritu ha purificado nuestros corazones, dice nuestra alma, por obediencia a la verdad. Es decir, ese es el papel que desempeña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos regenera, nos limpia. Pero tenemos que nacer del agua, es decir, de la palabra. Es decir, ser obedientes. Cuando somos obedientes, como dice Pedro, somos limpiados. Es decir, Pedro nos está dando precisamente lo práctico, hermano. Si usted y yo queremos ser mejores cristianos, si usted y yo queremos agradar a Dios, seamos obedientes y el Espíritu va a comenzar a hacer su trabajo también. Dice, ustedes han nacido, han vuelto a nacer. Y esta vez no de sus padres humanos o mortales, sino que han nacido de la palabra de Dios, que es viva y permanente.
Oiga, hemos nacido de la palabra. Y dice, porque escrito está, todo hombre es como hierba y la grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece. Oiga, yo creo, hermano, que Pedro nos está dando precisamente los pasos a seguir para que usted y yo podamos ser mejores. Yo no sé si usted a veces dice, ay, es que yo no sé cómo cambiar. Aquí está la clave. ¿Cómo puede cambiar? Nosotros no podemos cambiar. El Señor es el que pero nos esta es la cambia si clave. le damos la oportunidad. ¿Queremos cambiar? Démosle la oportunidad al Señor. ¿A través de qué? De su palabra. De su palabra. Es decir, la palabra de Dios es agua. ¿Sabe por qué se compara con el agua? Porque nos limpia. Exacto. Porque el agua nos limpia. El agua nos limpia. Si usted está sucio, ¿qué es lo que hace? Va a agarrar Bañarse. agua, ¿verdad? Y se lava las manos. Si usted siente que su cuerpo está sucio, ¿qué es lo que hace? Se va a la bañera y se baña, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el agua? Quitarle la mugre, la Las suciedad, impurezas. todo aquello que le afecta. Después que usted sale del agua, ¿cómo se siente? Se siente limpio, se siente hasta bien fresco, se siente que liviano, se siente como que le ha caído unas 3 libras de mugre. Sí. Y hermano, no se siente bien. Cuando se baña, hasta a veces se acerca uno a la pareja, ¿no? Como para que siente el olor de frescura. ¿No? Sí, hermano. O sea, eso es lo que Pedro nos está diciendo. Si usted quizás no ha podido cambiar, es porque no le ha dado la oportunidad. Pedro dice, podemos ser limpios. Nuestras mentes pueden ser limpias. Si tan solo Obedecemos. Si tan solo lo obedecemos. Hermano, yo creo que a través de la palabra de Dios podemos aprender tantas cosas para ser mejores personas. Por eso es que los hombres antiguamente, los profetas, los patriarcas, eran hombres obedientes. Eran hombres obedientes. Dios les decía algo, lo hacían. Ve a Abraham, ve a David, ve a Samuel, ve a Isaías, ve a cualquier profeta, les decía algo. Eran personas que entregaron su vida en obediencia para que ellos pudieran ser mejores. Es decir, ahí está la clave. A través de la palabra podemos aprender muchas cosas. Es decir, que usted y yo no tenemos excusas. Si no cambiamos es porque nosotros no queremos. Porque hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que dice, no, yo no quiero cambiar. Hasta la palabra de Dios nos ofende. ¿Sí? Yo no quiero cambiar. Yo quiero ser así. No, yo me siento bien así, son amargados. ¿Cómo es que se sienten bien y son amargados? Dice que aquel que odia, dice Juan, no tiene vida en sí mismo. Es decir, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Cuando usted no odia, hermano, usted vive tranquilo. Hasta más joven se ve Usted se uno. siente, sale, o sea, se siente tan liviano. Porque sabe que el odio es algo que nos afecta a nosotros. Amén. El odio no afecta a aquella persona porque aquella persona ni se da cuenta que la odiamos. Pero nosotros nos estamos muriendo. Es como un veneno, hermano, que nos afecta. Es decir, amemos. Hagamos lo contrario de odiar, amar. Y eso, Juan lo dice, el que ama, dice, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Oiga lo que Juan dice. El que ama, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Es decir, ama como Dios. Miren qué tremendo. Perfeccionarse es amar como Dios ama. Eso es perfeccionarse. Por eso dice Juan. ¿Usted quiere ser como Él? ¿Queremos ser como Él? Amemos. Pero amemos de corazón. Vamos a orar.
Vamos a darle gracias al Señor por su bondad infinita. Aleluya. Amémonos de corazón.